Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Isaac Alvarado Yo soy Dani Ramos. y pues estamos iniciando este podcast con este episodio. Bueno, el nombre del podcast que le hemos puesto es Más allá de la frase y el título del episodio es Y todo era bueno. Entonces, Dani, ¿nos puedes contar como por qué más allá de la frase, como primera parte y luego le entramos allá a Y hablar un todo era poquito de bueno. y todo era bueno. Cabal, dale, dale. Sí. Pues lo que queremos es volver a sacar estas frases que de repente escuchamos en el día a día y que decimos comúnmente, pero que va a profundidad, ¿va? O sea, de dónde vino y qué significa y cómo esto también puede afectar la forma en la que eh, vemos la frase o también vemos la vida, ¿va? Sí, de qué manera concebimos como todo esto, o incluso puede ser como frases que para algunos es nuevo, o para otros que, como vos decís, va, ya la han escuchado y la han tenido y pues años y años, ¿no? Queremos también que esto sea una mesa de diálogo y pues nosotros ponemos las frases, pero ustedes también pueden sumarse a que nos digan qué más frases. Bueno, y todo era bueno. ¿A qué viene esto, Dani? ¿Por qué? Y todo era bueno. Bueno, viene de una de las frases como más conocidas tal vez para los cristianos y es en el principio, en Génesis, una de las frases que Dios repite más al hacer el mundo y toda la creación es y vio que todo era bueno, ¿no? Y entonces la pregunta acá es ¿a qué se refiere con bueno? ¿O cómo podemos tomar como algún punto de referencia para decir esto es bueno o no? Y con esto me ponía a pensar la idea de bueno, y también esto de era bueno, o sea, eh, ¿por qué mencionar como y era bueno? O sea, y todo era bueno, no como y todo es bueno, probablemente también podría ser, pero ahora, ¿no? Como, ¿será que todo es bueno, todo es malo? ¿Cómo definimos lo bueno y cómo definimos lo malo? Que podríamos entrar como a temas de, pues, el relativismo y una verdad que pues muchos creen o piensan tener la verdad de lo que es bueno y lo que es malo. Y creo que también en esto hay distintas maneras, distintos enfoques de lo que sería bueno, ¿no? Y pues también con esto es entonces cómo percibía Dios de pronto también lo otro de, y todo era bueno y probablemente cómo percibía Dios esta maldad, o sea, como para él definir como, ay, sí, esto es bueno, ¿va? O no, esto es malo, pero el relato, como decís vos, el relato bíblico menciona como, y vio Dios que era bueno cada vez que terminaba algo de la creación. Y sí, entonces, como por qué lo bueno para Dios y por qué existe lo malo entonces ahora. Sí, creo que también algo importante de esto es que el pasaje comienza hablando sobre desorden y vacío. Y creo que el desorden más que el pensar en cosas colocadas aleatoriamente se refería a algo sin propósito. Y es aquí donde contrasta, ¿no? O tal vez se puede también como tomar un principio para decir que es bueno, ¿no? Es algo que cumple un propósito y que al final beneficia no solo a la persona que está haciendo que ese propósito se cumpla, sino también a los factores que están alrededor, ¿no? Las personas que están alrededor o el ambiente alrededor. Y pues, sí, qué chilero esto que vos mencionabas, como se enfocaba más como en este desorden que encontraba, en este vacío que había, incluso pues en este donde pues no se encontraba algo y viene y empieza a darle forma a esto que había en este principio. Y concuerdo con vos con esta parte de el principio de darle un propósito y que ese propósito o que eso bueno daba el propósito, ¿no? Como
o viceversa, ¿no? Como eso que es bueno es para un propósito, o incluso ese propósito es para algo bueno, ¿no? Jugando ahí con esas dos palabras. Mm, Y sí, es bastante interesante entonces cómo muchas personas llegan a definir lo bueno a conveniencia individual, ¿no? O incluso lo malo a una conveniencia colectiva también, ¿no? Entonces, ¿cómo sí, pues ahora podríamos definir, ¿no? Eso de bueno y malo? sí, yo creo que es un proceso que empieza con la evaluación y creo que Dios también lo muestra ahí, va. O sea, está creando, acaba de hacerlo y no por eso pasa de largo, sino cada parte de este proceso de creación lleva un... Terminó el día y se dio cuenta que era bueno. Mm. Eh, o sea, no fue como terminó y al final se puso a revisar si funcionaba o no, ¿va? Entonces, creo que también un aspecto importante para saber si algo es bueno o no es el evaluar constantemente lo que se está haciendo y a partir de eso, como sacar conclusiones, si esto está beneficiando realmente no solo a la persona, sino de forma colectiva. Y creo que eso es algo bien importante también, ¿va? Porque puede ser un beneficio para mí, puede ser como bien fácil para mí acaparar un nacimiento de agua eh, y dejar sin agua a toda una comunidad, ¿va? Es bueno para mí, relativamente hablando, pero no para el resto. Entonces aquí es donde realmente se da uno cuenta que lo bueno debe ser algo objetivo, ¿va? Es algo que no solo debe beneficiarme, sino debe traer un beneficio colectivo. Y sí, cabal, creo que en esto del momento en que vivimos podemos encontrar muchas cosas que se identifica como bueno, algo relativamente personal y muy personal, y también se puede llegar a plantear colectivo, ¿no? O sea, Mm, incluso con esto podemos encontrar las motivaciones de lo que se realiza como bueno, porque podemos hacer como, bueno, esto en teoría beneficia beneficia a la comunidad, pero veo que de repente esto, por ejemplo, ahorita que hablabas de agua, se me venía como el ejemplo de una tubería, ¿no? Como, sí, hagámosle y que sea comunitario, pero también voy previendo que la tubería quede cerca de mi terreno, ¿va? O está cerca de mm, donde yo pueda tener acceso. Y ujú, entonces vamos también con un poquito a las motivaciones que uno puede tener, ¿no? Con lo mm, bueno que uno puede pensar, pero y también recalcar que mucho de lo bueno va acompañado no solo de lo individual, sino también de lo colectivo, de qué tanto o a quiénes podríamos beneficiar, incluso mis mm, acciones, como a quienes benefician mis acciones y a quienes no benefician, ¿no? Como en nuestro caso, ujú, conectando con la realidad nacional, también podríamos pensar en la problemática del store, ¿no? Vemos que para algunos mm, eso puede ser beneficioso, entre comillas, pero vemos que también afecta a una comunidad, ¿no? Vemos que también afecta a los alrededores. Algo, pues, no sé, como puede pensarse a nivel económico, es un beneficio para Guatemala y para todos, pero también versus el beneficio no solo económico, sino social, cultural, o ecológico o ambiental, ¿no? Como estos beneficios. Creo que todo tiene que ir de la mano. Y vemos que en este relato, o sea, vio que todo era bueno, era en sentido de bueno para todos. O sea, no era como mm, para algunos sí, para otros no, sino era bueno para todo, o mm. para todos los que estaban en el inicio de la creación, ¿no? Ujú. Sí, y pensaba en otros dos aspectos también respecto a cómo tomar patrones hacia qué es bueno. Y se me ocurría una es eh, lo que vos decías sobre cómo muchas veces hay un beneficio oculto, ¿va? O sea, yo hago el bien y quiero quedar bien y creo que en el ámbito político esto se nota un montón, ¿va? O sea, la Mara va
a quedar bien siempre que pueda. Eh, pero tiene un interés oculto Ajá. de hacerse fama, de repente mostrarse como más cercano al pueblo. eh, y creo que el ser humano siempre está buscando como realzar su imagen en la mayoría de cosas que hace, y es aquí donde se debe tener ese cuidado, ¿va? A veces esa necesidad de subir el ego eh, puede dañar hasta las mejores intenciones. Y por otro lado, pensaba también que muchas veces la cultura nos hace tomar o ver cosas como malas, aunque no lo sean, ¿no? Eh, Como algo muy común aquí en Guate, ¿va? O sea, alguien que de repente anda con un tatuaje, luego es como juzgado y luego es acusado, eh, porque hay toda una historia también atrás de lo que ha implicado los tatuajes, pero que no significa eh, que que Persona, pues, marque a una persona, ¿va? Entonces, eh, era el ejemplo que se me ocurría, pero así hay muchas otras cosas que de repente están marcadas por dogmas que nos hemos creado, por rasgos que la cultura ha puesto, ¿no? Y es también el poder ver, analizar y decir esto realmente es malo o incluso pueden ser cosas que creamos que son buenas y que al final estén perjudicando a los demás, ¿va? Pero que como así se hizo siempre, según la tradición, según mi cultura, pues creo que es bueno, ¿no? según esto, ¿no? Como según los rasgos culturales o socioculturales que han sido delimitados por pues, la historia y cuestiones que pues en Guatemala, por ejemplo, ahorita que hablas del tema de los tatuajes, es como bien marcado, alguien que pueda Mm, poseer un tatuaje, rápidamente podemos como delimitarlo o encerrarlo en un grupo social, ¿no? mm, Eh, y sí, ¿no? También la idea es como plantearnos entonces qué es bueno, qué es bueno, qué es malo en esta época, en este tiempo donde hay como relatividad con los conceptos. Y yéndonos como al inicio de esta frase, es como todo, y vio Dios que todo era bueno. Eh, es tan interesante entonces cómo ahora podemos también unirnos a pensar que todo lo malo que podemos ver, que podemos encontrar en la sociedad, de qué manera puede ser como percibido de los ojos de Dios y cómo esto también nos puede marcar a hacer lo bueno, como a transformarlo. Y en el inicio era eso, o sea, en el inicio esa era la idea, dejarlo todo bueno. Pero pues llegó un momento donde pues se quebrantó, se quebró esto y es como el tiempo en el que vivimos, de ver lo malo, ¿no? De ver como mm, mucha maldad, de ver como, pues, mucha de la maldad hay como síntomas de corrupción, de mm, este despojo, de invasión, mm, de desigualdad y todo, ¿no? Entonces, vemos como y vio Dios que todo era bueno y era lo que les decía, como, ¿por qué el relato si no sigue? Bueno, probablemente sí dice como, o da la idea central de Dios, vio Dios que es bueno todo, pero ¿en qué momento empezamos a percibir lo malo y cómo lo malo puede llegar también a delimitar como estos conceptos falsos de pronto de lo que es bueno para alguien que haga tal cosa, eso es malo, o alguien que deje de hacer esto, pues es bueno. Entonces, mm, ¿en qué como se quedó eso? Y recordar como esto de vio Dios que era bueno en un inicio y creo que él o esta creación que él ha hecho lo quiere bueno, o sea, siempre lo quiere bueno. mm. Y cuáles son como esas manifestaciones también de lo bueno en medio de lo malo y cómo puede florecer también con esto de bueno en nuestra sociedad, ¿no? Sí, creo que el asunto aquí es como preguntarnos de qué forma podemos buscar esa restauración y volver a decir todo era bueno, ¿no? O esto que se está haciendo es bueno. Eh, y creo, tal vez para terminar, eh, que ese llamado que Jesús constantemente hace a buscar la justicia, a ver al más vulnerable, a ayudar a la viuda y al huérfano, es como esa parte
restaurar y de decir, quiero que todo vuelva a ser bueno, ¿no? Entonces, eh, eso es todo por hoy. Eso Y creo que es la alarma de que ya terminamos. Porque de ya que nos ya toca. nos vamos. Y pues espero que podamos seguir platicando sobre diferentes frases que van a ir saliendo y también si quieren compartirnos alguna frase o si hay algo que les haya gustado de este podcast, pues quiero invitarles a que nos escriban, a que puedan pues crear más temas con nosotros y también si tienen dudas, eh, ayúdenos a tener más dudas juntos. Sí, o quejas. Gracias, Dani. Sí, nos pueden seguir ahí a nosotros, nos pueden escribir eh, pues, un texto personal, ¿no? Damos nuestro Instagram, que es el mío es Isa-Cook y el tuyo, Dani. El mío es dani.ramos.7. Y sí, pues ahí pueden escribirnos mucha, cualquier duda, inquietud, frase que surja, o también como qué les pareció como este tema de vio Dios que todo era bueno. Ujú. Entonces, pues con Dani, Muy bien, nos vemos. ahí nos escribimos, platíquennos qué tal les pareció.